Bienvenidos a Raíces nuevamente, a este espacio donde le damos voz a las historias, los desafíos y las esperanzas de quienes han tenido que dejar su tierra para buscar un nuevo comienzo. Somos Bárbara y Beatriz desde CEPAS. Creemos que cada experiencia migratoria es un testimonio de derechos humanos, de dignidad y resiliencia. Y por supuesto, en cada episodio abrimos una ventana a vivencias de personas migrantes y refugiadas, reconociendo su fortaleza, celebrando la riqueza que aportan a nuestras sociedades y sobre todo sus propias experiencias en el ámbito de la movilidad humana. Aquí sus voces no solo importan, son imprescindibles, porque aunque estemos lejos, nuestras raíces nos conectan y nos recuerdan que todos merecemos un lugar donde florecer. Así que comenzamos nuevamente un podcast de Raíces con una invitada muy especial, muy cercana a mi corazón y que espero que todos ustedes la disfruten. Bárbara. Pues sí, el episodio de hoy vamos a conversar sobre la mujer migrante. Ya lo habíamos hecho en varias oportunidades en el mes de diciembre y de ahí les digo que vayan al canal de YouTube de CEPAS para que puedan ver esas conversaciones más amplias que tuvimos. Pero hoy quisimos traer a Selene Soto, quien es especialista en materia de mujer, derechos de la mujer, y compartir un poco también la visión de mujer migrante. En esos episodios conversábamos un poco de lo que es la Convención Belém do Pará, que son instrumentos que se tienen dentro del hemisferio, dentro de la región, y que muy pocas personas conocen que tienen esa herramienta jurídica y lo que eso implica. Por eso, Selene, gracias por estar con nosotros hoy aquí en este episodio. Y la primera pregunta es, esta Convención Belém do Pará, ¿cómo se traduce en la realidad actual de la mujer migrante en la región con todos los desafíos que tenemos? Bueno, primero, muchas gracias, Vivi y Bárbara, por la invitación y también reconocer la importancia de un espacio como este para hacer visibles, bueno, las historias de migración, pero para continuar también impulsando una conversación que sin duda es de la mayor actualidad y relevancia en nuestra región. Con respecto a la pregunta, hay como varios puntos. Yo creo que la Convención de Belém do Pará es un instrumento sumamente relevante para la conversación de migración, que si bien no siempre se conecta, pero que tiene totalmente la base para hablar de cuáles son esas obligaciones que tienen los estados y obligaciones además que en el marco del sistema interamericano se han establecido que son de carácter reforzadas, o sea, hay un compromiso concreto y especial que asumieron los estados de hacer frente a la violencia contra la mujer en distintos ámbitos. Y eso incluye en el ámbito de la movilidad humana. Pero además es una convención, a diferencia, por ejemplo, de la Convención de Naciones Unidas, de la CEDAW, donde quizás la situación específica de mujeres migrantes o mujeres refugiadas no está expresamente mencionada. La Convención de Belém do Pará sí habla en uno de sus artículos que reconoce como ese enfoque de interseccionalidad en el sentido de que los estados tienen que prestar especial atención a situaciones muy específicas de vulnerabilidad que enfrentan las mujeres y niñas, y una de esas se relaciona con el contexto de mujeres en movilidad humana. Y otro punto importante sobre la convención es que dentro de los instrumentos interamericanos es el instrumento más ratificado hasta ahora en la región, entonces se habla también de que hay un consenso regional muy claro. De que esta es una región pues, que le ha puesto o que los estados se han comprometido a avanzar en prevenir y erradicar la violencia contra la mujer. Sin embargo, yo creo, y aquí capaz me adelanto un poquito, que a veces lo que pasa es que las conversaciones se tienen como muy en cajas, ¿no? Entonces, si bien la Convención de Belém do Pará, por supuesto, es el instrumento de referencia cuando hablamos de violencias basadas en género, no siempre está conectado con la situación de mujeres migrantes. Y a su vez, en la conversación sobre migración, hay otro instrumento que es la Declaración de Cartagena, que es un instrumento, sí, pues especializado en el tema de migración, que además es un instrumento muy avanzado porque reconoce como formas de persecución, a diferencia, por ejemplo, de la Convención de Naciones Unidas sobre Refugio, reconoce formas más amplias de persecución, incluyendo situaciones violatorias a derechos humanos en los países. O sea, a mí siempre me gusta como traer a colación como esa conversación que a veces parte un poco desde las cajas, pero que definitivamente esta es una región que puede decir que tiene como unos instrumentos muy sólidos que dan esa base para hablar de que existe definitivamente
pues una obligación muy específica de todos los estados de la región en prevenir y erradicar la violencia contra la mujer, y eso incluye, por supuesto, en el contexto de la movilidad humana. Y fíjate, Cele, pues ya nos estás hablando de temas que, como digo, muchas veces no se relacionan, el tema de violencia, el tema de la movilidad, el tema de la perspectiva de género, pero un poco para que quienes están viviendo ese proceso lo vean, quienes no son expertos o expertas en ese tema, ¿cuáles son esos desafíos que enfrentan las mujeres y en qué medida son diferentes a los que enfrentan los hombres? ¿Cómo eso se evidencia e incluso cómo los vemos como sociedad, cómo los vemos como personas, migrantes y refugiadas y por qué ocurre eso en el contexto migratorio? Ujú. Sí, yo creo que hay como varios puntos. Lo primero es que a veces también falta en la conversación sobre migración como un aterrizaje en qué significa o sea, qué significa atender la migración desde un enfoque de derechos humanos. Y eso tiene una implicación práctica muy, muy concreta, tiene varias, pero una muy concreta es que cuando los estados diseñan políticas de respuesta pues, para la población migrante, deberían tener en cuenta la situación en el país de origen, la situación de derechos humanos en el país de origen. Y eso lo que nos lleva es a mirar cuál es ese continuum de violencias que enfrentan las mujeres, niñas y adolescentes en el contexto de la migración, y que si uno lo ve solo a partir pues, del tránsito migratorio, por así decirlo, no va a tener la fotografía completa. Una anécdota un poco más personal, pero bueno, que habla del trabajo que en su momento tuve la oportunidad de realizar con organizaciones dedicadas a los temas, a atender pues la situación de mujeres migrantes en Colombia, era que en un momento en el que había como mucho auge, por así decirlo, como la conversación sobre migración venezolana estaba como en su punto más visible. Habían muchas discusiones, muchas conversaciones sobre la migración venezolana, cómo atenderla, etcétera. Yo siempre decía que a mí lo que me llamaba la atención es que la conversación parecía empezar desde Cúcuta hacia el resto de la región, ¿no? O sea, como cómo entender el tipo de respuesta que hay que dar, cómo entender cuáles son las necesidades de la población desde Cúcuta hacia el resto de la región. Y Cúcuta refiriéndome, para aquellas personas que no lo sepan, a esta ciudad, este primer ciudad de entrada, por así decirlo, ciudad fronteriza entre Colombia y Venezuela. Entonces, ahí un poco el trabajo que hacíamos era decir, no, pero es que hay que entender cómo una situación, en el caso de Venezuela, de emergencia humanitaria compleja, de situación de violación de derechos humanos, o por ejemplo en los países de Centroamérica también, o sea, situaciones de violencia específica que enfrentan las mujeres, cómo eso también está conectado con su decisión de migrar, con las vulnerabilidades a las que ya se van a enfrentar cuando inician el tránsito migratorio, y también, bueno, cómo esas violencias continúan en ese tránsito o en ese proyecto migratorio. Eso es de la mirada como de la conversación de migración, ¿no? Y desde la mirada de lo que es como la agenda de derechos de las mujeres. Claro, si uno piensa en una región donde los niveles de impunidad en casos de violencia contra la mujer siguen siendo altísimos, o sea, pese a este compromiso que hay de los estados, como decía ahorita con la Convención de Belén do Pará, seguimos teniendo muchísimos desafíos. O sea, esta es una región en la que particularmente la impunidad frente a casos de violencia contra la mujer todavía sigue siendo muy alta. Entonces, si uno ve, o sea, si uno ve esa situación y uno dice, bueno, es que la vida de las mujeres en esta región está en crisis, o sea que sea migrante o no sea, o sea, está en crisis, ¿por qué? Porque hay todavía muchos desafíos. Entonces, lo que yo creo que hace como, lo que conecta cuando hablamos del tema de migración es, bueno, ¿cómo se va a exacerbar esa vulnerabilidad? ¿No? O sea, hay que partir de esta idea desde un marco de derechos humanos de que tenemos una región que todavía enfrenta múltiples desafíos para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer, y que ese contexto migratorio, o sea, ese tránsito migratorio tiene el efecto de generar ese continuum, ¿no? Lo que llamamos ese continuum de violencia, y de exacerbarlo. De exacerbarlo en el sentido de que obviamente que se puede agravar esa situación, pero además adicionar eh, otras formas de violencia y discriminación que están relacionadas con las experiencias que enfrentan las mujeres específicamente en el tránsito migratorio, en los países de destino, y las formas de discriminación que solo les afectan a ellas. Entonces, es una conversación como que en la que hay que tratar de encajar esas piezas
para poder dar, o sea, para poder pensar cuál debería ser esa respuesta que los estados, que son los que están llamados a responder desde el punto de vista del marco de derechos humanos, deberían tener. Claro, y ahí Estás. entramos en el tema de las políticas públicas con un enfoque tanto de género como de derechos humanos, ¿no? En cuanto al tema de la migración. Y eso es un gran reto en la región, especialmente ahorita con tantos cambios políticos que hay. Y tantas movilidades que hay y las rutas que van a cambiar ahora hacia del norte van a ir hacia el sur y cómo los estados van, los países, los gobiernos van a ir aceptando estos nuevos cambios. Entonces, ¿cuál es el reto que tuviéramos en esta realidad en base a eso de políticas públicas, tanto con visión de género y de derechos humanos? Y yo le sumaría a eso esta idea de que tú nos decías, bueno, nos hablabas de la migración y la crisis de movilidad venezolana, pero hay patrones. Entonces, ¿cómo esas políticas que te pregunta Bárbara, al final también tienen que pensarse de forma específica por los países de origen, pero por los patrones que hay de violencia, de discriminación y desigualdad, que de una u otra forma se tienen que aplicar de forma diferenciada, por lo que tú bien nos decías del origen, pero que efectivamente hay esos patrones? ¿Cuáles son? ¿Cómo abordarlos con políticas públicas? Yo creo que uno de los retos es que se sigue hablando de la migración, o bien sea desde un enfoque neutro, o sea, como que obviamente es una situación, es decir, la desprotección en la que se pueden encontrar las personas migrantes en una región donde, bueno, migrar es parte de la naturaleza humana en esta región y en cualquier parte del mundo, pero además esta es una región que tiene una historia muy larga sobre situaciones de movilidad humana, ¿no? No es casualidad también que tengamos justamente lo que mencionaba antes, la Declaración de Cartagena, que es uno de los instrumentos más avanzados en migración. Pero aún así, con todo y esa historia, creo que se sigue viendo la migración o con un enfoque neutro o con un enfoque como todavía muy masculinizado, ¿no? Y yo creo que adicionalmente a eso, la pandemia le sumó, o sea, la pandemia pareciera que fue como que la excusa perfecta para reforzar lo que ya era un problema desde el punto de vista de derechos humanos, pero que se agravó con la pandemia, que era este enfoque de securitización de las fronteras, ¿no? O sea, somos una región que ha tenido ejemplos o iniciativas de bloques económicos, o sea, de integración, pero en el tema de migración, entonces pareciera que lo que estamos es avanzando a cerrar cada vez más, o sea, como que marcar con mayor énfasis las fronteras, por así decirlo, y eso, por supuesto, genera un problema de derechos humanos que afecta a toda la población migrante, pero luego cuando se habla solamente en neutro, entonces, eso hace que la situación específica que van a enfrentar las mujeres, niñas y adolescentes no sea visible. Y yo creo que todavía ese, que es un reto muy básico, todavía lo seguimos teniendo. O sea, el tema, por ejemplo, de la violencia sexual, o sea, que es uno de los, lamentablemente, una de las problemáticas más graves, pero más arraigadas, pues en general en esta región, no solamente en el tema de migración, pero como decía, o sea, el contexto de la migración lo que hace también es exacerbar y agravar esa situación. Entonces, si vemos también lo que se ha podido ir conociendo a través de investigaciones, de organizaciones o periodísticas en el tapón del Darién, ¿no? O sea, obviamente hay una serie de violaciones de derechos humanos que se están cometiendo por falta de protección de los estados involucrados, pero ¿cuál es la experiencia de vida que enfrentan las mujeres ahí? La violencia sexual es una. Y luego también la trata, sobre todo con fines de explotación sexual. Entonces, bueno, para mí uno de los retos ese es muy básico, o sea, pareciera que ya deberíamos haber avanzado en eso, pero yo creo que se sigue viendo, incluso desde el enfoque de políticas públicas, se sigue viendo con una visión muy neutra o muy masculina a veces, ¿no? Lo segundo es seguir planteando el tema de la migración como una crisis. Em, Porque claro, si bien eso tiene como la intención de hablar de, bueno, las dimensiones del problema, la importancia del problema, etcétera, lo que va de la mano con esa idea también es que es algo temporal, es algo que en realidad, por ejemplo, a través de la respuesta humanitaria se puede gestionar y la respuesta humanitaria es importante y cuando se han desplegado este tipo de atenciones para atender a la población migrante, por supuesto que es importante, pero eso lo que hace es que los esfuerzos estén enfocados en soluciones temporales y no en generar
justamente políticas públicas que permitan pues una integración de la población migrante pues, de manera sostenida, también de apoyo a las comunidades de acogidas. Entonces, hablar a mí, y yo de hecho ha sido como también de anécdota personal, ha sido como una evolución para mí, porque antes hablaba mucho, ¿no? De la crisis migratoria, y ahora para mí es importante reivindicar, decir, no es una crisis. O sea, es parte de la historia de esta región. Por supuesto, hay momentos de crisis donde eso se ha incrementado, donde han habido situaciones como de especial preocupación, pero la migración forma parte de nuestra historia como seres humanos, pero sobre todo en esta región. Por eso sigue permeando. Y yo creo que incluso eso es lo que a veces hace que realmente, con la pregunta que me hacías, Bárbara, con el tema de políticas públicas, realmente no hablemos de políticas públicas, sino de, bueno, la respuesta a la población migrante en tal o cual país, pero desde un punto de vista temporal, no un punto de vista de política pública a largo plazo, con sostenibilidad financiera, recursos humanos, etcétera, etcétera. Eh, y el tercer desafío, que bueno, lo nombraba un poco antes, es, em, claro, sigue sin haber como un enfoque regional. O sea, se han dado pues algunas iniciativas, por ejemplo, con la situación de movilidad humana. Se generó este mecanismo de Quito que pretendía como, o sea, un mecanismo intergubernamental que pretendía pues dar también una respuesta regional, pero seguimos sin tener esa respuesta desde una perspectiva de derechos humanos. O sea, podemos hablar entonces de cómo también desde la pandemia, bueno, y otros contextos políticos han hecho que los estados o que los gobiernos cada vez más respondan con un cierre de fronteras o con menor acceso pues, a la regularización migratoria. Entonces, esa es la respuesta regional, por así decirlo, pero no una respuesta de, bueno, cómo trabajamos en políticas públicas de derechos humanos de manera integral, ¿no? De nuevo, pensando en que es una región, o sea, que no es un tema de este país o aquel país, o sea, es un tema de la región que simplemente pues ha fluctuado en distintos momentos según distintas situaciones. Y yo creo que ese todavía no está. Y el último desafío, y aquí me extiendo un poquito, perdón, pero me parece importante, esto también lo conecto con lo que ha sido mi experiencia como activista feminista. Yo creo que en los movimientos de mujeres y en los movimientos feministas de la región, o sea, yo creo que esta es una región que tiene un movimiento feminista muy fuerte y un movimiento de mujeres muy fuerte que está dando además unas luchas enormes en un momento donde hay unos intentos muy violentos por echar atrás, por caminar hacia atrás en las conquistas que hemos tenido. Eh, y si bien es cierto que obviamente desde el movimiento feminista hay una aproximación pues a la interseccionalidad y a hablar de los diferentes grupos de mujeres, yo creo que a veces el componente de la migración no está presente. Y eso es más como una reflexión, no desde los estados, sino desde la sociedad civil y desde el activismo un poco. Creo que han habido pues unos esfuerzos importantes, obviamente, en algunos países, pero a veces falta, creo que conectarlo un poco ahí, o sea, ¿cuál es ese enfoque? O sea, dentro de las reivindicaciones que tienen los movimientos en cada país, ¿dónde están las mujeres migrantes, ¿no? En esas reivindicaciones. Y quiero hacer como una especie de comparación, ¿no? Porque cuando hablas de que es todo un proceso migratorio, Europa ha pasado por eso. En Europa tú ves con facilidad, ahorita porque ya se creó la Unión Europea, pero antes de la zona euro, había pasos de Francia a España, de Francia a Italia, de Italia a no sé qué, o sea, había una migración incluso interna laboral, profesional, de desarrollo, como lo queramos ver, pero que a lo mejor no se veía tanto como lo vemos nosotros en América, ¿no? Y más que todo en América Latina. Entonces, ¿cuáles serían esos componentes que tú digas, mira, allá está funcionando, en Europa está funcionando? ¿Por qué no copiarnos esas buenas prácticas aquí en América? ¿Cuál es el factor que a lo mejor no ha podido, por los años, fluir con esa facilidad? Bueno, yo creo que es una respuesta como, una pregunta, perdón, un poco compleja. Es decir, incluso en este momento yo no sé si está funcionando tanto en Europa, porque y no soy experta pues, en la situación en Europa, pero lo primero que pensé fue en Inglaterra, o sea, en Reino Unido, ¿no? Que acaba de salir o que con el Brexit salió de la Unión Europea y ahora uno ve en los aeropuertos, o sea, en los aeropuertos en ciudades europeas, donde claro, la fila de la gente que tiene que pasar por migración, que va o que viene de Reino Unido, se nota la diferencia. Entonces,
yo creo que estamos en un momento, quizás esto es una mirada un poco global y en la que por supuesto sobre todo Latinoamérica no escapa, donde estos discursos nacionalistas están como buscando, o sea, no definitivamente muy alejados de un enfoque de derechos humanos, están buscando como una regresión en eso que pudieron ser conquistas en su momento y aún así Europa tiene una larga historia también de cómo ha tratado a la migración de otras regiones del mundo, ¿no? O sea, yo creo que eso es importante. Y luego también, de nuevo, o sea, mirar a la región desde su propia como historia y desde su propia autonomía de, bueno, cuáles han sido como esas fórmulas que han funcionado, por ejemplo, en términos de visas, política migratoria, etcétera. Eh, de nuevo, o sea, eso es como que un paso importante, pero yo creo que todavía falta como esa conversación o sea, esa conversación de conectar esa política migratoria con esas obligaciones de derechos humanos, sobre todo en esta región donde el sistema interamericano es tan importante, la Convención Americana es tan importante, la Convención de Belén do Pará, o sea, ¿dónde están como esas medidas específicas que los estados deberían adoptar? Bueno, para hacer valer esas obligaciones, ¿no? Yo creo que la conversación, o sea, yo creo que tenemos una base para nos, obviamente siempre pues ver historias o experiencias comparadas es importante, pero tenemos una base como que para mirarnos nosotros mismos y decir, bueno, en esta región, ¿qué instrumentos tenemos que nos hacen, o sea, que hay un llamado claro a adoptar esas políticas con enfoque de derechos humanos? O sea, sin duda yo creo que es ahí donde está el punto. Y en eso, Selena, de mirarnos nosotros mismos, háblanos del rol de la sociedad civil, tanto esas cosas que ya nos anticipabas en términos de qué falta, cómo hay que mirar el tema en el movimiento feminista, el tema de la movilidad, pero por el otro lado, cuáles son los aportes, los desafíos y también cómo pensarnos a futuro, ¿no? Porque con tantos Ujú, cambios, creo que esta es una pregunta amplia que hace como mirar para atrás y mirar para también hacia adelante. Pero ¿cuáles son tus reflexiones? Desde el punto de vista del ujú, rol de la sociedad civil, pero desde el punto de vista también del futuro que estamos enfrentando. ujú. Sí, yo creo que es un momento, por supuesto, en este momento, febrero 2025, donde en la región la sociedad civil, las organizaciones de derechos humanos están enfrentando unos desafíos inéditos y por supuesto ahorita quizás cualquier conversación sobre, bueno, ¿qué más podemos seguir haciendo? En realidad primero pasa bueno, ¿qué organizaciones van a sobrevivir, ¿no? O sea, ¿o qué organizaciones van a poder seguir operando? O sea, eso es una realidad que está. Pero lo que sí es que, o sea, desde mi experiencia, sí que hay experiencias concretas en la región que han mostrado la importancia de hacer desde las organizaciones de cada país, o sea, del movimiento de cada país, esa integración como muy práctica de qué significa, por ejemplo, como que mi mayor conexión ha sido con el movimiento de derechos sexuales y reproductivos en la región, que de nuevo siempre trabaja bajo los principios de interseccionalidad, o sea, de tener en cuenta la situación específica de ciertos grupos de mujeres, pero luego, cuando uno piensa cuáles son esos ejemplos como más específicos en esas conquistas que se han buscado, no hay tantas, creo. Y yo en particular ahí sí destaco en todo lo que es el movimiento en la región por avanzar en la protección de derechos sexuales y reproductivos en Colombia, el movimiento Causa Justa que logró la despenalización de la interrupción del embarazo hasta la semana 22. O sea, uno de los argumentos que se le planteó a la Corte Constitucional en Colombia fue específicamente la situación de mujeres migrantes, de mujeres migrantes venezolanas, perdón, incluyendo la situación de mujeres migrantes en situación irregular, que además ese es como que otro punto también muy específico. Yo creo que ese es un ejemplo como muy específico o sea, sí podemos estar hablando, o sea, operamos bajo unos principios como feministas, interseccionalidad, etcétera, pero ¿cómo los aterrizamos? Y yo creo que ese es un ejemplo. Entonces, desde ahí quizás un poco más, con un toque un poco más esperanzador, es como, o sea, sí podemos hacerlo, sí se puede hacer. Y yo creo que ahí, sin duda, por supuesto, esa integración entre los movimientos de la región, no solo los movimientos de mujeres, feministas, sino el movimiento de derechos humanos, con
pues esa migración que también lamentablemente cuando hablamos y pensamos en países como Nicaragua, como Venezuela, o sea, quienes han migrado también son los defensores y defensoras de derechos humanos, quienes están en el exilio también son personas que se dedican a la defensa de derechos humanos. Entonces, ¿cómo reconocer ese movimiento en el exilio que sigue queriendo trabajar por su país, que sigue queriendo aportar y cómo lograr un poco pues esa integración entre pares, me parece, y esto es una como quizás una reflexión muy personal. Creo que no haya como una consideración de la población migrante o de la situación de migración, sino que a veces creo que falta un poco reconocernos entre pares cuando hablamos entre como personas de otros países que trabajan con la situación de migración y quienes son realmente parte como de la migración, por así decirlo, ¿no? O sea, creo que eso es como un poco la idea. Sí, tomabas un tema ahí importante con el tema de la mujer, que son las mujeres en situación de irregularidad, Ujú, que la cantidad de vulneraciones es incontable y además si están en proceso de tránsito, pues van pasando a medida que van ujú, transitando la ruta, pues ujú, le van sumando. ujú, Entonces, pensando ahorita que esta situación es posible que empeore y que además es menos visual, o sea, ujú, es menos medios de comunicación hablando sobre el tema porque lo que ha sucedido ahorita ha llevado también a una autocensura de tocar el tema de claro, migración, ujú, ¿no? ujú, Entonces, sí, ¿cómo hacer a través de la sociedad civil, de organizada, internacional, nacionales, organizaciones muy locales, muy a lo mejor de un sitio en ujú, específico, trabajar ese tema y ujú, convertir esas vulneraciones en real derechos? claro. Sí, yo creo que este es un momento en donde justamente espacios como este y el solo impulso de la conversación es importante. Claro, estamos en un momento en que de nuevo uno sentarse como a pensar como sí, vamos a seguir trabajando y vamos a seguir en un contexto tan adverso, donde además hay muchísima incertidumbre, muchísima preocupación. Sí, suena como un poco como superfluo, ¿no? O sea, como entendería un poco esa resistencia, pero por eso es tan importante la conversación. O sea, yo creo que ese para mí ahorita es el punto clave. Obviamente, seguir pensando dónde están las oportunidades de articulación, seguir pensando qué más se puede hacer, o sea, todo eso sí, y ahí no tengo la respuesta porque creo que todas y todos estamos como en ese momento. Pero lo que sí podemos seguir hacer es seguir hablando de la situación y seguir diciendo, hay personas que están migrando en unas situaciones completamente adversas, que van, o sea, que esa adversidad se va a seguir agravando, va a ser todavía peor, y que dentro de esos grupos además hay como situaciones específicas de violencia que van a enfrentar solamente las mujeres y niñas, o sea, ahí quizás es también como esa reflexión de la pandemia, ¿no? En la pandemia, ¿qué fue lo primero que hicimos las organizaciones de mujeres feministas en la región? Fue decir, alerta, o sea, ojo que estas medidas de aislamiento, ok, pueden tener una lógica desde la perspectiva de atender como la crisis sanitaria, pero ¿qué va a implicar eso para las mujeres que tienen que estar encerradas con su agresor, etcétera? O sea, los números perdón, las cifras de violencia se dispararon, todo. Entonces, ya hemos tenido como esos ejemplos y ahí fue muy importante visibilizar, o sea, hacer visible que lo que estábamos diciendo que iba a pasar estaba pasando en efecto, lamentablemente, y aunque a veces parece que eso no tiene como un impacto inmediato, sí lo tiene. Porque si nadie lo habla, o sea, si no tenemos como ningún espacio para hablarlo, entonces queda todavía como más invisible. Y yo por ahora me mantengo como aferrada a la idea de que seguir la conversación es importante, bueno, mientras vamos como mirando qué más se puede hacer, por así decirlo. Fíjate que esto que dices me hace pensar mucho porque gran parte del problema en general con la situación de migración, pero especial también con el tema de derechos de las mujeres es la narrativa y la desinformación. Y creo que has dicho algo clave de dar la conversación y de recentrar esto en donde debe tener el centro, que es en la dignidad de las personas y cómo esto ocurre y afecta a la población en general, afecta de forma diferente a las mujeres y cómo reaccionar. Y aquí te hago como unas preguntas más en la práctica, ¿no? Sobre todo pensando en aquellos que están ahorita reportando los discursos oficiales sobre los temas
de migración, deportaciones, lo que está pasando en la región, lo que está en las pandemias. Si hablas con perspectiva de género, ¿qué puedes decir y qué no puedes decir? O sea, que si queremos hablar de esta conversación, ¿cuáles son los, los necesarios elementos que deberíamos incluir para que no sea una narrativa que desinforme, que pisotee la dignidad y que podamos realmente poner esta conversación en palabras que todos podamos darla, pero además también problematizarla? Ujú. Sí, está difícil la pregunta, pero bueno, voy Pero a, voy bueno, a aquí tratar de estamos dar como, pensando. como algunas ideas. Yo creo que lo primero, y esto un poco como de la experiencia también, es que siempre tiene que estar en la mesa, en cualquier conversación, alguien que pueda hablar de la experiencia directamente. Y con el tema de migración pasa mucho porque está atravesado, bueno, por todo esto que decía la respuesta humanitaria, de como esta mirada a veces un poco, y no quiero estigmatizar la respuesta humanitaria porque es absolutamente necesaria, pero esta mirada un poco asistencialista eh, tiene sus consecuencias, ¿no? Entonces, un poco lo que decía, cuando yo trabajaba desde Colombia con la situación de mujeres migrantes, mis dos comentarios, el primero era el que ya dije, como la conversación no puede empezar en Cúcuta, entonces hay que preguntarle a las organizaciones de derechos humanos, hay que preguntarle a quienes están trabajando con la situación de derechos humanos qué es lo que está pasando, qué es lo que están identificando, qué es lo que están diagnosticando, cómo lo están haciendo y si lo están pudiendo hacer. Y si no lo están pudiendo hacer, ¿cómo les ayudamos? ¿No? O sea, porque esa es parte también del trabajo de derechos humanos. Y lo segundo también era... yo soy una mujer migrante, pero yo siempre decía, o sea, siempre hacía como esta aclaración de, pero mi proyecto migratorio ha sido muy distinto. Entonces, no sirve solamente sentar a la mesa como a una persona que igual ha tenido como acceso a ciertos privilegios y que en este momento quizás no está enfrentando como la situación de las personas que están saliendo pues en condiciones mucho más adversas, preguntarle, bueno, entonces, ¿qué necesito? O sea, no, porque eres venezolana y eres migrante, ya tú nos vas a dar la respuesta. Entonces, sentar a la mesa y tener en las conversaciones distintas perspectivas a mí me parece fundamental y aunque puede ser algo que lo damos por sentado, no siempre ocurre así. Y yo cuando hacía esos dos comentarios siempre la gente quedaba, porque además yo trabajaba para una organización internacional, entonces yo decía, y no me cuenten a mí como venezolana porque yo estoy representando una organización internacional. O sea, ¿dónde está en esta mesa las organizaciones de mujeres de Venezuela, por ejemplo, si vamos a hablar de la situación de mujeres migrantes? Y lo mismo con la situación de mujeres de Nicaragua que están en Costa Rica, por ejemplo, o la situación de mujeres migrantes en general en Centroamérica. Entonces, a mí eso me parece muy importante y eso es algo que, bueno, tiene sus implicaciones logísticas, obviamente, pero eso no nos va a impedir lo que está pasando, o bueno, todo este otro contexto que está pasando. Eso es un tema de siempre asegurar que en la conversación hayan voces que realmente puedan hablar como de esas experiencias, de esas necesidades y de esa visión, ¿no? De cómo construimos una respuesta eh, para hacer el proceso migratorio, bueno, ojalá cada vez más digno. Y eso va de la mano también, me hiciste pensar, Vivi, no voy a revelar su nombre, pero hace poco una activista feminista venezolana me decía que a veces pasa que, claro, como hay también como esta mirada un poco a veces como asistencialista, creo yo, entonces cuando hablamos, por ejemplo, de la situación de Venezuela, entonces incluso desde los movimientos feministas en la región, primero pasa la mirada política. Entonces, si yo estoy diciendo que ahorita en Venezuela hay una situación grave de derechos humanos, entonces yo soy de oposición. O si yo estoy diciendo que hay este otro avance, entonces yo soy del gobierno. Y es como, ¿dónde está ese reconocimiento de la autonomía de los movimientos nacionales? Esta persona cuando me lo dijo me dejó pensando mucho porque yo decía, sí, o sea, yo antes que dar una mirada política sobre mi país, o sea, me considero una feminista que estoy trabajando con los temas feministas. Entonces, si estoy diciendo que en mi país hay una situación grave de derechos humanos de las mujeres, eso va antes de lo que yo pueda hablar sobre la situación política. Y yo creo que eso es muy importante. No quiero decir que es que no vamos a tener en cuenta la situación política o que se puede como hablar en cajas y que una cosa no tiene que ver con la otra, pero sí, y a eso me refería antes cuando también decía, o sea, cómo dentro de la sociedad civil nos reconocemos como verdaderos pares, ¿no? Y cómo trabajamos en esas alianzas
desde pares, no solamente en el sentido de, bueno, voy a como a desarrollar este proyecto, sino preguntar y a quién le pregunto. Entonces le pregunto a migrantes de Venezuela o de Nicaragua, pero entonces además le pregunto solo a hombres. Sé que me meto como en una zona un poco escabrosa, pero esta foto que circuló hace un par de días o esta semana del primer vuelo de personas deportadas de Estados Unidos a Venezuela, pues salen como varias autoridades del gobierno, etcétera. Y yo lo primero que yo vi en esa foto es, aquí hay puros hombres en esta foto. Aquí hay puros hombres. Y nadie está hablando de eso, ¿no? O sea, y no sabemos si dentro de las personas deportadas hay mujeres, qué está pasando, o sea, entonces, sí, yo creo que esos dos temas de seguir insistiendo como que una conversación que no puede seguir estando neutral, seguir llamando a la conversación las voces que tenemos que escuchar y esto desde una mirada de sociedad civil, cómo reconocernos entre pares. Y así como lo digo, es decir, como una reflexión quizás un poco crítica de las organizaciones, de los países receptores, por así decirlo, también de quienes llegamos, como tener también como esa apertura de, bueno, entender cómo funcionan las dinámicas, o sea, entender que también llegamos a países de una región que tiene una historia de derechos humanos bastante difícil también, ¿no? De que si estamos hablando de Colombia con un país que tiene una larga historia sobre el contexto del conflicto armado, los países del Cono Sur con las dictaduras, o sea, también como entender eso. eh, Creo que es importante que al final es como aterrizar este concepto muy básico de derechos humanos, de que no hay derechos más importantes que otros, o sea, que no hay una jerarquía. Entonces, todas las situaciones son preocupantes, todas las situaciones son graves. Tenemos una situación de derechos humanos preocupante en la región desde todo punto de vista, y entonces desde ahí, bueno, cómo trabajamos en esas alianzas. No sé si estoy dando las respuestas a la pregunta, pero eso es un poco lo que se me va ocurriendo. No, bueno, y que son pinceladas porque este es un tema que se va construyendo, se está Sí, construyendo sobre la marcha, ¿no? Porque son total. unos cambios que no nos esperábamos. Y ahí hay una arista con el tema de migración que hay que empezar a ver también, que son los retornados o los Claro. reasentamientos, ¿no? Entonces, el desafío que ahora tenemos en la región con el migrante y especialmente la mujer y la niña y adolescente migrante, que tiene que hacer un retorno no voluntario a lo mejor, Ujú, ujú, o un total. reasentamiento tampoco voluntario. Claro. Sí. Sí, total, es que de nuevo, al final es esta pregunta o sea, no es posible que seamos una región que no está preparada para la migración cuando eso es parte de nuestra historia. Entonces, claro, en la medida en que hemos avanzado más en esta dirección de cierre de fronteras, securitización, etcétera, entonces estas otras situaciones que son todavía más complejas, pues ¿quién las está mirando? ¿Quién las va a ver? O sea, si pensamos en que no hay política pública como clara de acogida y atención a la población migrante de un país en otro país, ¿quién está pensando entonces en, por ejemplo, estos retornos forzados? ¿O quién está pensando, por ejemplo, he conocido casos de mujeres migrantes que tenían un problema judicial de custodia, o sea, tenían una batalla judicial de custodia con parejas violentas en su país de origen? Entonces, si no hay consulado, cómo se da la comunicación entre los países, pero luego tienes un juez que en el otro país dicta una medida de acercamiento con el padre que es el agresor. Y en particular conocí un caso, entonces un niño que tenía que ir a pasar las navidades con su papá en el país de origen cuando ese niño no tenía pues ningún arraigo ya en ese país de origen. Entonces sí, entonces ¿quién los está mirando? ¿No? Porque entonces cuando vamos a hablar, si nos metemos en la otra caja de la respuesta a los derechos de niños, niñas y adolescentes en la región, que es otra gran conversación, dónde está el enfoque migratorio ahí, ¿no? O sea, porque de nuevo creo que seguimos trabajando, o sea, seguimos mirando las cosas muy en caja, sin que haya como esa aplicación práctica, porque no es que en la teoría no existen, o sea, yo creo que uno puede identificar varias medidas en la región de los países que han incluido pues a la población migrante, por ejemplo, en las políticas de salud, etcétera, pero luego cómo lo aterrizamos realmente en la práctica. Por ejemplo, en Colombia en su momento también tuve la oportunidad de trabajar con un litigio estratégico cuando
las autoridades en Colombia determinaron que el acceso, o sea, que se tenía que garantizar, la Corte Constitucional en Colombia estableció que se tenía que garantizar el acceso a servicios de emergencia para la población migrante venezolana, independientemente de su situación migratoria. Perfecto, una medida súper importante en ese momento. Pero entonces no se estaba aplicando con perspectiva de género. Entonces, y no se estaba aplicando con perspectiva de género y sin entender cuál era el impacto específico que estaban teniendo mujeres, niñas y adolescentes en Venezuela por consecuencia de la emergencia humanitaria, que era la falta de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva. Entonces, ¿qué pasaba? Que una adolescente en embarazo que había sido víctima de violencia sexual, que había salido de Venezuela, cuando quería acceder a los controles prenatales o a la atención como víctima de violencia sexual, eso no se consideraba un servicio prioritario. Entonces, es ahí, y es un desafío, o sea, realmente es un desafío en el que todavía nos queda ese camino por recorrer porque no lo estamos pensando, o sea, en general, obviamente siempre hay como excepciones, pero en general seguimos sin pensarlo desde una perspectiva, o los estados siguen sin pensarlo, perdón, desde una perspectiva de derechos humanos. Se le tenemos que cerrar, pero justamente para tratar de cerrar con esperanza, aunque pareciera que no, porque bueno, lo que te voy a preguntar también representa un gran desafío, pero tú conoces cómo funcionan, también conoces las cosas que pueden hacer en positivo el rol de los organismos internacionales para proteger los derechos de las mujeres en este contexto tan complicado. Y también sabemos que complicado para los propios sistemas de protección. Eh, ¿Cuál sería esa mirada esperanzadora de protección y de generar narrativas y conversaciones positivas, constructivas, protectoras de derechos, pero también conscientes de las realidades y las complejidades? Sabemos que es un complejo, que ellos están en su propia crisis, pero bueno, son los estándares internacionales los que nos han guiado por el camino. ¿Cómo lo ves tú? Y con esto vamos cerrando. Sí, bueno, yo creo que, yo siempre digo que hay que mantener protegiendo y pidiéndole protección a los mecanismos internacionales. Son espacios que obviamente tienen sus desafíos y siempre podemos pedir que la respuesta sea cada vez mejor. Pero yo creo que desde la perspectiva un poco de quienes trabajamos en esto, pues seguirle apuntando a estrategias de defensa de esos mecanismos que hoy en día también están en riesgo, es importante. Y además, que sobre todo cuando pensamos en situaciones como la de Venezuela, o sea, sí he estado en conversaciones donde se dice, bueno, pero ¿y esto para qué? ¿Ahorita para qué? Si igual no se cumple. Y yo creo que ha sido muy importante ese trabajo que han hecho las organizaciones de derechos humanos en decir, bueno, es que si ustedes no lo dicen, ¿quién lo va a decir? Eso como primer punto, pero además es como nos están ayudando a construir una memoria que en el futuro va a servir para, sea mecanismos de justicia transicional, sea mecanismos de reparación, lo que sea. Y yo creo que eso aplica igual, aplica igual para el tema de migración, en el sentido de seguir como apostándole a que esa voz que pueden tener los mecanismos internacionales, que siempre puede ser perfectible, igual pesa mucho, o sea, y es muy importante, y con la situación de derechos de las mujeres igual, o sea, también ahorita es un momento donde estas conquistas que hemos logrado en los temas de mujeres, incluso ante los mecanismos internacionales, están tratando de ser revertidas. Entonces, por eso digo, desde ahí también nuestra agenda tiene que ser como esa defensa de esos espacios, y con los mecanismos seguir insistiendo de, no, mire, es que si bien ahorita usted no va a tener un Estado que va a salir a decirle, sí, yo voy a cumplir con todo lo que usted, comisión, corte, comité, etcétera, me dice, eso está generando una memoria, pero además está siendo visible. O sea, si usted no lo dice, ¿quién lo va a decir? Porque las defensoras y defensores que están en el país están en riesgo y no lo pueden decir. Yo creo que ahorita mostrar cómo ese solo hacer visible el problema es una forma de protección y yo creo que la historia nos ha mostrado, la experiencia nos ha mostrado lo importante que puede ser para esa respuesta o para ese efecto quizás como un poco más inmediato en términos de protección, pero sobre todo también de construcción de memoria colectiva. O sea, yo creo que eso es algo muy importante y que
si lo pues pasamos también a este tema de la migración en la región, o sea, fue muy importante en su momento cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió distintos informes temáticos que hablaban de la situación de violencia incluyendo violencia sexual contra mujeres en Centroamérica en el tránsito migratorio, de la situación que enfrentaban las personas migrantes en tránsito hacia Estados Unidos. La Comisión Interamericana emitió una resolución en el año 2019, creo, sobre, bueno, cómo los estados debían entender la situación de la población migrante venezolana como como una de migración forzada. O sea, todo eso, lo que pasa es que, bueno, como dicen varias personas que he escuchado, pues a lo largo del camino, como es un maratón, no es una carrera, es un maratón y obviamente que ver como eso, quizás esos impactos a veces no es inmediato, pero definitivamente ha sido clave eh, para construir esa memoria y esa base que nos permite decir, o sea, esto es un problema y esto está pasando. Entonces, ahorita creo que el papel que pueden jugar los organismos internacionales en hacer visible, pues estos impactos que seguramente vamos a seguir viendo con todas estas restricciones a la migración y sobre todo con una perspectiva de derechos humanos es clave y hay que seguir pidiéndolo, ¿no? Hay que seguir insistiendo por eso sin duda. O sea, creo que ahí el petitorio tiene que ser insistente y muy claro. Bueno, nos quedamos entonces con eso para el cierre, el seguir exigiendo, el seguir visibilizando y generar más conversaciones sobre esto. Así fue, esto fue Raíces. Mil gracias, Selene, este espacio por participar con nosotros en este espacio de conexión, de aprendizaje y de reflexión para, bueno, quienes están enfrentando la migración, el refugio, como un acto también de valentía, pero esperanzador. Gracias por acompañarnos a todos los que nos acompañaron en este episodio y ser parte de esta conversación donde tratamos de poner las experiencias de las personas migrantes, la dignidad y todos los derechos humanos en el centro. Y recuerda que si tus raíces vibraron con esta información, por favor compártelo y ayúdanos a crecer y pues por supuesto nuestras raíces son nuestras fortalezas y juntos podemos construir esos puentes de solidaridad y justicia. Así que te animamos a que puedas escuchar estas historias, unirte con nosotros en nuestras redes sociales para seguir amplificando todas estas voces. Hasta las próximas y muchísimas gracias, Selene, por compartir con nosotros. Gracias a ustedes.